nos encontramos justamente ahora en esta hermosa plaza, que es la Plaza de San Luis, por acá atrás la catedral, que es la más antigua en funcionamiento de los Estados Unidos de América. Esta catedral que está aquí, justo a la par está el Museo de Luisiana, muy linda, la catedral más vieja de Estados Unidos. Los católicos pueden venir a rezar aquí cuando quieran. Así que acompáñenme a este recorrido por el barrio francés, una de las ciudades más bonitas de Estados Unidos, pero aparentemente la ciudad más embrujada, donde han pasado cosas caóticas, cosas raras. La exploraremos en un lindo paseo a caballo, explorando y conociendo algunos puntos importantes de la ciudad, así que los espero que se queden hasta el final de este video, se suscriban y le den like. Okay, thank you so much. You're welcome, thank you. A la niña, nos vamos. Bueno, New Orleans, esta ciudad que fue descubierta por René Cavalier, un explorador francés quien descubrió y reclamó este terreno para Luisiana, llamándole Louisiane. Eso es motivo por el cual cuando uno entra al estado de Luisiana, uno mira que el rótulo de la entrada del estado está en francés, que dice La Louisiane, o como sea que se pronuncie eso. Entonces Francia reclamó esta tierra, que era bastante, la Francia de ese tiempo, la colonia francesa, fue bastante, pero hubo un tiempo donde Francia entró en problemas con los británicos que estaban aquí al norte, colonizando o haciendo ya lo que era Estados Unidos. Entonces los franceses cayeron en una guerra con los británicos, donde empezaron a perder otras colonias que tenían alrededor del mundo que habían colonizado. Entonces dijeron, no, los británicos nos van a tumbar la Luisiana, entonces vamos a hacer algo. Se la cedieron al reino de España. Por 40 años España tuvo control sobre estas tierras. Entonces los franceses le dieron la Luisiana a los españoles para que así los británicos no se iban a meter con los españoles para quitarle la Luisiana. Fue un golpe estratégico bastante fuerte de los franceses, pero en 1800 vuelve a ser parte de Francia. Luisiana vuelve a ser una colonia francesa, pero en 1803 se la venden a Estados Unidos. En ese entonces duplicó totalmente el tamaño de los Estados Unidos a cambio de 15 millones de dólares. 15 millones de dólares, ya lo hemos visto en este canal, la misma cifra que pagó Estados Unidos a México. Entonces los británicos, como estaban en guerra con los franceses, expulsaron a esta gente llamados los Cajún, que los Cajún, yo antes me preguntaba qué es Cajún, qué será Cajún, pero no es ni comida ni nada. Entonces esta palabra Cajún son personas que tienen su propia cultura, su propio lenguaje, que era una combinación de francés con algunas lenguas africanas. Recordemos que la mayoría de estas personas que viven aquí fueron africanos, traídos siendo esclavos. El plato más popular de los Cajún es el famoso jambalaya, que es como una paella, pero picante, mezcla más mariscos, cosas así. Cuando uno está caminando por esta ciudad de New Orleans, uno mira pequeños grupos de personas con un guía. Estas personas están haciendo el tour porque aparentemente este es un ghost town, o un pueblo embrujado, o un pueblo fantasma. No sé si vamos a ver fantasmas, seguramente que no, pero déjenme les explico por qué viene esto de pueblo fantasma y tanta cosa rara en New Orleans. Esta ciudad de New Orleans es súper importante en el tema de industrialización. Aquí se refina mucho petróleo. Aquí tienen uno de los puertos más grandes y más importantes de Estados Unidos, el puerto de New Orleans, que por eso New Orleans fue un punto estratégico cuando la fundaron.
quiero decirles que en New Orleans o en el estado de Luisiana está la comunidad hondureña más grande de Estados Unidos. Si usted es fanático de la música jazz, de los cafés hermosos, de los restaurantes elegantes, New Orleans es la mejor ciudad para venir. Pero claro, muy bonito, muy querido escuchar toda esta música, esta hermosa arquitectura. Como ya lo pudieron ver, hay mucha fiesta, mucha vibra. Y esto que aquí está una de las calles más locas de Estados Unidos, la Bourbon Street. Ahí hay mucho, podría decir mucho relajo, voy a decir esa palabra, pero fiesta de todo, un libertinaje increíble, que no lo cubriré en este video. Toda esta arquitectura que miran a mi alrededor, todos estos edificios tan bonitos, podríamos decir que son arquitectura francesa, sí pero no. Recordemos que esto fue colonia de Francia, luego Francia se la entregó a España por 40 años. Obviamente la ciudad ya estaba fundada, ya los edificios tenían su imagen, pero en el periodo donde España lo tenía sufrieron dos grandes incendios. Dos incendios los cuales devastaron casi la mitad de la ciudad, así que fueron los españoles quienes restauraron la ciudad con su arquitectura, obviamente, porque ellos la tenían en posesión en ese tiempo. Entonces podríamos decir que todos estos bellos edificios, por los que caminamos, por los que vemos, súper hermosos, son mitad española, mitad francesa y por supuesto ya un toque de Estados Unidos al final. Pero hay que tener en cuenta que aunque el barrio francés, donde la mayoría de los turismo está, es muy seguro, en sí la ciudad de New Orleans es muy peligrosa. Podría entrar en el top 20 de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, así que hay que tomar sus debidas precauciones. Cámara aquí al frente mío guindada, cartera en mi bolsillo delantero. Precauciones como esas y tratar de no caminar solos y no andar por lugares solos como yo lo estoy haciendo, fuera una de las mejores recomendaciones que les podría dar. Pero todo sea por la causa y por el canal. Lo que está aquí atrás mío es la mansión de Delphine Lalaurie, que es una mujer de origen francés que estuvo casada en 3 ocasiones y su último esposo fue un doctor apellido Lalaurie, de ahí el apellido de esta señora, Delphine. Compró esta casa en 1831, una de las historias más terroríficas que ha pasado en Estados Unidos, porque esta mujer, ahí adentro de esta casa que ven ahora, en 1831 ella compra la casa. En 1834 una empleada que estaba atada desde su tobillo logró escapar porque eran torturados y logró incendiar la casa. Esta esclava incendió la casa a propósito para poder denunciar y salir del cautiverio que esta mujer la tenía sometida aquí. Entonces cuando los bomberos llegaron le preguntaron a ella qué había pasado y ella dijo: yo lo incendié por mi voluntad porque queremos salir de qué. Y los bomberos se preguntaron, ¿salir de qué? Así que los bomberos fueron a un cuarto donde encontraron esclavos encadenados en la pared, mutilados, en condiciones inhumanas. Eso fue un gran tema de controversia en la ciudad, pero de alguna u otra manera la mujer que hizo todos estos crímenes logró escapar a Francia. Nunca pagó los crímenes que hizo aquí en territorio estadounidense, porque para 1834 esto ya era territorio estadounidense. Y si quieren saber algo loco de esta casa que está atrás, es que el actor Nicolas Cage es este actor que hizo la película The Ghost Rider, El Vengador Fantasma, compró esta casa en el 2006, si no estoy mal, 2006. La compró, la perdió el 2009 porque el IRS, el sistema tributario de Estados Unidos, se la quitó por evasión de impuestos. Así que Nicolas Cage compró esa casa, pero la perdió porque evadió impuestos. En el tour que recibí hace poco me dijeron que esta casa la compró alguien, no se sabe quién la compró, pero el que la compró planea hacer un hotel, el Hotel Lalaurie. Díganme si después de todos estos crímenes atroces de gente que quedó totalmente traumada por lo que vivió en esa casa, alguien sensato se atrevería a dormir una noche ahí. Al uno caminar por estas calles con tanta historia de terror que hay, que yo las leí, pero obviamente no las voy a poner en este video, solamente si alguien en los comentarios pone que haga un video sobre lo paranormal que pasó aquí, te da cierto escalofrío en algunas partes, no soy alguien supersticioso. Nosotros seguramente en nuestra vida hemos escuchado el género jazz. El género jazz surge en New Orleans como una mezcla de música africana, blues, entre otros géneros de música, donde se hace muy popular, y ese es Louis Armstrong, el personaje más famoso en el jazz. Incluso el aeropuerto de New Orleans se llama Louis Armstrong en honor a él.
ya que fue uno de los trompetistas más famosos y el primer afroamericano en ser conocido como artista. El vudú aquí no es algo discreto, no es algo como que tiene que venir aquí para verlo, no. Realmente he caminado por acá, he visto tiendas alrededor mío donde hay muñecos vudú. Esto de la brujería como que les apasiona, y los tours de brujería y todo eso es uno de los fuertes de esta ciudad. Bueno amigos, y aquí en la parte más loca de New Orleans, la famosa Bourbon Street, podría ser un día no muy ocupado, pero aquí la fiesta, el bar, la locura es parte del show. Aquí beber alcohol en la calle es legal, aquí pasan cosas que se puede decir que es un liberalismo tremendo, una perdición tremenda, pero es la fiesta aquí en New Orleans. Hay discos para latinos, discos para afroamericanos, pero donde sea que vayas, hay fiesta, hermano, hay fiesta. Mucha policía, se podría decir que más de costumbre, porque el año pasado se llevó a cabo en esta misma calle un arrollamiento brutal. No vale la pena destacarlo, pero vale la pena destacar que la gente de New Orleans no se rinde y no deja que su espíritu se quebrante. Así que son gente inquebrantable que se vuelve a levantar después de la gran atrocidad que hizo un hombre que apoyaba o admiraba a un grupo terrorista, y pues arrolló una buena cantidad de gente, matando a 14 aproximadamente, hiriendo a más de 50. Y así termina este recorrido por el barrio francés en New Orleans, una ciudad llena de ritmo, historia y sabor. Si un día tienes la oportunidad de vivirlo en persona, no te vas a arrepentir, te lo recomiendo al 100%. Gracias por haber visto este video, gracias por acompañarme. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Chao, Lin.